el Centro Navarro de la Audición nos recuerdan que nunca se es demasiado joven para ponerse audífonos si realmente son necesarios. Nos ayudan a mantener la pérdida auditiva estabilizada y sobre todo a mantener la discriminación sonora necesaria para nuestra calidad de vida. Así que si necesitas audífonos, no esperes más, puedes consultarnos gratuitamente. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Hoy en el ámbito de la salud nos vamos a fijar especialmente en el rostro y sobre todo en la posible aparición de una parálisis facial completa o incompleta. Hoy vamos a hablar de este asunto porque la Clínica Universidad de Navarra recientemente nos presentaba cómo resolver a través de una operación esa parálisis facial incompleta. Hemos invitado al programa al responsable máximo, al director de la área de cirugía estética, plástica y reparadora de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona. El doctor Emilio Ontanilla está con nosotros. Sí. Perdón. Bernardo Ontanilla, disculpe. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Bienvenido. Y perdone porque le he cambiado el nombre. Bien, no pasa gracias nada. por acompañarnos. Bueno, hoy hablamos precisamente de esa parálisis facial incompleta y también de la parálisis facial completa. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué podemos un día, por ejemplo, despertarnos y darnos cuenta que no podemos sonreír con naturalidad o que nuestro rostro no es simétrico, presenta alguna asimetría? ¿Cuál es el desencadenante de una situación así? Bueno, pues las parálisis faciales completas pueden deberse a muchísimas causas. Puede deberse a tumores cerebrales, a infartos cerebrales, tumores del tronco del encéfalo, colesteatomas operados, lesiones en la parótida, incluso congénitas, causas inmunológicas, farmacológicas. Bueno, hay un sinfín de causas que producen finalmente una parálisis completa. Sin embargo, la parálisis incompleta es aquella parálisis que puede aparecer de forma súbita, que puede aparecer de forma completa, pero que al cabo de unos meses se va recuperando y habitualmente al tercer mes hay una regeneración del nervio y la persona tiene una cierta simetría en reposo, pero cuando se solicite que sonría, pues no termina de traccionar la comisura. Eso es a lo que denominamos parálisis facial incompleta. Sí. La causa de la parálisis facial incompleta suele ser, en el 90 y tantos % de las ocasiones, de parálisis de Bell o idiopáticas. Idiopático es una palabra griega que quiere decir no sé la causa, pero habitualmente se empieza a averiguar que las infecciones víricas, las situaciones de estrés, suelen desencadenar las parálisis faciales de Bell y generalmente suelen ser este tipo las causas, ¿no? Sí. Doctor, ¿y qué grado de prevalencia hay? O al menos no sé si afecta más a mujeres en determinada edad, a hombres en determinada etapa de su vida. Bueno, ¿realmente a quién está afectando más esta situación médica? Sí, la prevalencia viene a ser entre 9 y 10 pacientes cada 100.000 habitantes al año. No hay distinción en cuanto al género, la prevalencia en mujeres y hombres es similar bueno, estas son, Eso es, sí. ¿no? O sea, es indistinto. Es el género aquí indistinto, no el afecta género en absoluto. no afecta. Después en la recuperación sí que afecta el género. Sí, la forma de en vida el puede grado. influir quizá en el hecho de que el nervio no esté sano del todo, por comentarlo de forma coloquial. Bueno, hay personas que nacen con parálisis faciales completas, como el síndrome de Moebius, que son los niños sin sonrisa. Son parálisis faciales bilaterales. Fuera de esos casos, también en los casos posparto, en el que el ginecólogo, por una aplicación excesiva de una pinza de forceps, pues puede provocar una lesión unilateral del nervio, pero no es congénita, sino es más bien adquirida postraumática, tras un accidente en el parto, ¿no? Estas son las... Vamos a ver cómo se interviene en ambos casos, ¿no? Tenemos imágenes de una persona que tiene parálisis facial completa y de otra persona que tiene parálisis facial incompleta. ¿Cómo se interviene en el caso de una parálisis completa, ¿no? Que ya es mucho más llamativo, ahora lo vamos a observar y es, bueno, pues una falta de asimetría, por decirlo así, en el rostro muy relevante, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen, doctor. Bueno, pues comentemos un poquito ese caso y cómo resolverlo.
No. Pues esta paciente es una paciente que tiene una parálisis completa debido a una neurofibromatosis que le afectaba el nervio facial. Hubo que resecar completamente el tumor que afectaba completamente el nervio y por lo tanto el cirujano es el que tuvo que provocar necesariamente una lesión completa de nervio facial y por tanto una parálisis facial, como se puede ver en la imagen. Como había transcurrido poco tiempo, no existe una atrofia muscular y por lo tanto la indicación es la transferencia nerviosa en este paciente. Sí. En concreto, la transferencia del nervio masentérico es una muy buena transferencia que quizá supera el injerto facial cruzado que otras veces habíamos utilizado. Es otra posibilidad, es otra ¿no? posibilidad, pero que ese nervio no tiene tanta potencia como el nervio masentérico. La dificultad de utilizar un nervio masentérico que es masticador es que la paciente de entrada necesita masticar para poder sonreír, pero sabemos, y lo hemos demostrado también en otras publicaciones, que las pacientes, sobre todo mujeres, aprenden a disociar mucho mejor que el varón. De manera que no hace falta masticar para poder sonreír, como puede verse en el vídeo una vez reconstruido cómo la paciente sonríe con la boca abierta para demostrar que efectivamente ahora ya abre, se puede, sin masticar, puede volver a sonreír. Esto sobre todo lo hacen las mujeres. Los varones no lo hacemos tanto. Curioso. Y después también está la espontaneidad, que hay dos tipos de sonrisa. Una es la voluntaria, a uno se le pide, a ver, sonríe, y otra es, uno está viendo una película graciosa, le cuentan un chiste y de forma emocional inconsciente expresa la sonrisa. Esa es la sonrisa principal y que también consiguen desarrollar sobre todo las mujeres, más que los varones. Esto también lo hemos demostrado. Ahora, el motivo de por qué una mujer consigue desarrollar una sonrisa espontánea más que un varón, no lo sabemos. Igual es porque se sabe, las mujeres saben hacer varias cosas a la vez, pero no sabemos exactamente cuál es el motivo, ¿no? Pero así es. Interesante. Bueno, después de esta intervención, tal y como hemos visto, ¿no? Ese momento sonrisa que me imagino que, obviamente, bueno, pues a la paciente le tiene que llenar de gozo, ¿no? Y de alegría, porque es verdad que sonreír y tener flexibilidad, ¿no? en el rostro, en la cara, pues nos ayuda también a vivir mejor, ¿no? ¿Esto dura toda la vida después de intervenir y de obtener ese tratamiento? Por supuesto, esto ya es definitivo. En el caso de las transferencias, por supuesto, y en el otro supuesto, en el que haya pasado demasiado tiempo, en el caso de una parálisis completa, que hay que hacer un trasplante muscular, o sea, hay que reponer la unidad neuromuscular de forma completa con un trasplante de músculo de la pierna en la cara. También ese músculo crece con la paciente en el caso de ser niños y es también de por vida. Por supuesto. Doctor, ahí tenemos el otro caso que también queremos comentar hoy en nuestro programa. El rostro de una chica, de una mujer que tiene esa parálisis incompleta, es decir, se percibe menos, ¿no?, la parálisis en su cara. Como vemos, la paciente en reposo tiene bastante simetría, pero cuando se solicita que sonría, la paciente no enseña o no muestra el incisivo. Entonces, lo que hicimos, ahora se puede ver que sí que tiene mucha mayor simetría, ya ha mostrado el incisivo y un canino. Puede parecer una mejoría pequeña, pero los pacientes lo perciben como un gran triunfo, porque a veces lo que se consigue, aunque sean 3-4 milímetros de mayor arrastre, pues eso es un cambio sustancial y suficiente para ellos. Sí, ahí lo tenemos claramente, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura, ¿no?, esta operación, esta intervención? También, bueno, volvamos a recordar un poco las consecuencias que puede tener, los posibles riesgos, y no sé si es una operación, una intervención, un tratamiento abierto a cualquier persona que padezca esta enfermedad, o hay alguna excepción. No, o sea, el tratamiento, primero hay que analizar al paciente, las inquietudes, las preocupaciones, porque a veces lo que le preocupa a una persona no le preocupa a otra, y en función de las necesidades y de las preocupaciones pues se indica o no la técnica, ¿no? Pero en principio todo aquel que quiera volver a sonreír de forma completa, por supuesto, porque ahí el resultado es mucho más llamativo, o de forma incompleta, que hasta ahora no han sido tratadas de forma quirúrgica, que esta es la novedad, pues sí que se puede hacer perfectamente la indicación. ¿Cómo han logrado llegar a esta conclusión? Y precisamente, bueno, pues es el tema que nos ha traído hoy especialmente aquí, ¿no?, esa parálisis incompleta. Entiendo que ha sido una larga historia, ¿no?, un largo trayecto para alcanzar una decisión final de intervenir de esta manera con éxito en la CUN, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos una unidad de parálisis facial, de cirugía de la parálisis facial
en la clínica, que llevamos ya aproximadamente unos 17 años trabajando este tema, ¿no? Entonces ha sido ya la experiencia la que al final hace tomar una serie de decisiones de pacientes que hasta ahora no han sido tratados y que precisamente eran los más abundantes, que son las parálisis incompletas. La cirugía es una cirugía en la que los primeros casos pues, hemos tenido que explicar muy bien lo que íbamos a hacer, porque en realidad es como dar un paso atrás, ¿no? O sea, una parálisis incompleta es un momento en que el paciente tiene una parálisis completa por el insulto quirúrgico o la agresión traumática que ha tenido, pero que al tercer mes, como decíamos antes, vuelve a recuperar de forma anómala, cosa que en el embrión sí que sabe cada axón dónde tiene que ir a cada músculo, en el adulto no es así. Un mismo axón puede neurotizar músculos agónicos y antagónicos. Y entonces provocar una cierta hipertonía en reposo, como se ha visto. En reposo pues, el surco nasogenero está más marcado. Y entonces lo que tenemos que hacer es cortar. Hipertonía quiere decir que es mayor tono de la musculatura en reposo. Y eso hace que el surco nasogeniano se marque un poco más que el lado sano. Entonces puede parecer que la parálisis esté en el lado sano, pero no, es al revés. Es en la zona que cuando ha recuperado típicamente se produce una hipertonía anómala, que puede incluso pues, ser molesta. Entonces se trata de cortar ese nervio facial, explicar muy bien al paciente porque vamos a dar como una especie de paso atrás. El paciente que tiene cierta simetría en reposo, durante 3 o 4 meses se va a ver de forma asimétrica de nuevo, y eso puede ser estresante, o sea, hay que avisarlo. Un tiempo considerable, durante 3 o 4 meses sabe el paciente, tiene que entender el paciente que va a empeorar. Tiene que tener paciencia y fe en el cirujano. Confiar plenamente los primeros casos la verdad es que fue un poco estresante, pero bueno, con la experiencia pues uno entiende que va a salir bien, ¿no? Y así ha sido. Entonces hemos visto que efectivamente cuando se denerva el nervio facial, que lleva axones que no son, por así decirlo, buenos, el nervio masentérico aporta esa carga axonal y por tanto hace que el músculo traccione perfectamente o mucho más que lo hace sin esta intervención. Bueno, pues desde luego es una, bueno, pues una fórmula complicada, ¿verdad? También por lo que dice, ¿no? Que tiene que bueno, pues, conciliar los intereses del doctor que quiere intervenir de esta manera porque resulte efectivo y también bueno, de la persona que tiene que depositar absoluta confianza, y ese tiempo de espera es crucial, ¿no? Esos 2 o 3 meses que usted nos ha comentado. Bueno, es muy interesante, ¿no? Y además también hay muchos interrogantes, ¿no? Como nos decía, hay cosas que no se saben por qué se producen, pero me gustaría que volviéramos un poquito a recordar cómo ha habido casos de personas que han viajado a otros países y casi no se sabe muy bien por qué, ¿verdad? Vuelven con esta situación, ¿no? Sí, ¿Qué países son de riesgo para esto? Países del Caribe se ha demostrado que mujeres jóvenes que viajan al Caribe a la vuelta desarrollan una parálisis facial. No se sabe muy bien la causa, si son infecciones víricas, o por priones o por estrés, que ya hemos dicho que el estrés es una causa importante de desarrollo de una parálisis facial. Las embarazadas en el tercer trimestre, que retienen mucho líquido, pues hacen que con cierta frecuencia estén propensas a desarrollar también una parálisis facial. Todo ello apunta a que el nervio facial se inflama en un canal óseo rígido, de manera que hay personas que tienen ese canal un poco, por así decirlo, más ancho, de manera que si se inflama, pues no ocurre una isquemia de las paredes del nervio, y si el canal es muy estrecho o el túnel es muy estrecho, a poco que se inflame el nervio, choca contra las paredes óseas y hace que no llegue oxígeno a un punto típico, que es la primera porción del nervio facial, que además está amielinizado, es amielínico y por lo tanto sufre mucho más y hace el efecto de corte, y por lo tanto se desarrolla una parálisis facial, aunque realmente el nervio no esté cortado. Bueno, nos ha parecido un tema desde luego apasionante, interesante, que se puede resolver esa parálisis, como decimos, de parte de nuestro rostro, o bueno, una parálisis completa. Las 2 posibilidades que hoy nos ha explicado el doctor Bernardo Ontanilla, responsable del área de cirugía estética en la Clínica Universidad de Navarra, que ha empleado además palabras muy técnicas, pero lo hemos comprendido yo creo que de forma muy sencilla también, ¿verdad? Esta fórmula que se plantea para resolver un problema que puede, bueno, pues, hacer que nuestra vida no sea absolutamente gratificante,
precisamente en ese sentido, ¿no? Que puede tener, bueno, pues repercusiones de todo tipo, ¿no, doctor? Me imagino que los pacientes irán con distintos motivos también para resolver este tema, ¿no? Sí, así es. Bueno, nos quedamos con todo ello, doctor. Muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. gracias a ustedes Gracias. por la invitación. Un placer. Buenas tardes. Comenzamos con Salud, nuestro programa. Ahora hacemos una breve pausa, otros mensajes y otras historias en Me Importas Tú. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar.